Nuestro invitado Luis Núñez, quien está con nosotros por Zoom. Luis, ¿cómo estás después de tiempo, maestro? Hola, Cristian. Siempre te sigo. Qué bueno, Luis. Cuéntame un poco. La primera pregunta es, más allá, digamos, ¿te queda claro que los resultados son los que nos está llegando un poco en redes? Y si es que es así, ¿por qué el gobierno, o justamente por eso, el oficialismo, no estaría diciendo todavía nada respecto de los resultados? Están terminando de hacer su control de daños. Han decidido mandar esto al diablo. No les importa la votación. Te puedo adelantar que la votación está 65-31 a favor del Mundo González. Esas son las cifras últimas que tengo. En las encuestas estaba más o menos igual, un 70-30. Pero ellos han decidido patear al tablero. Y no les importa la presencia de la opinión de los expresidentes. No dejaron entrar a expresidentes. En fin, eso. No hay una frase mejor que lo diga que patear el tablero. ¿Qué significaría patear el tablero desde tu punto de vista? Es decir, ¿van a intentar, no sé, cancelar las elecciones, decir que algo estuvo mal? ¿O por dónde deberíamos entender la frase patear el tablero? ¿Los militares van a salir a tomar la calle? ¿Qué podría pasar, Luis? Mira, esta elección tiene varios pasos. El último paso, después del escrutinio que se hace en el local de votación, en la máquina, que se toca un botón y la máquina te vota el resultado, y eso se consulta con los recibos o boletas que están en un ánfora. Los recibos o boletas que están en el ánfora tienen que ser lo mismo que está dentro de la máquina. Bueno, decidieron empezar a verificar las máquinas, llegaron al 20% y la orden de arriba fue paren. ¿Por qué? Porque ya en ese 20% la distancia era enorme entre el candidato del gobierno y el candidato de la oposición. Por lo tanto, podemos esperar que están fabricando unos resultados falsos, pero el hecho es que la oposición, que durante meses se ha preparado para esta elección, tiene unas actas, la copia de las actas del 20%, y la Guardia Nacional y los miembros de la mesa en los distritos más chavistas no quieren seguir escrutando los votos. Esa es la situación en este momento. Yo tengo la impresión que estamos hablando aquí de un fraude con una mezcla del autogolpe. ¿Y por qué me refiero al autogolpe? Por lo que tú acabas de decir. Vamos a ver el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de un país que tiene hoy en día más generales que todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y donde el ministro de Defensa ha roto el récord porque lleva 10 años como ministro de Defensa. Eso no pasa en ningún país del mundo. Vladimir Padrino, ¿verdad? Ese señor. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Porque, claro, o sea, Luis, nos queda claro que un triunfo apabullante de la oposición, pero que no se va a poder materializar en finalmente soltar el poder de parte del chavismo, no solamente Maduro, sino Vladimir Padrino y todos estos militares, obviamente, en el cual no van a ceder el poder. O sea, finalmente será una victoria pírrica en las urnas. ¿Qué se puede hacer, Luis? Sí, yo creo que tiene que ver con esa frase que empleaste antes de entrevistarme, el principio del fin. Yo creo que la comunidad internacional va a lograr un papel de buscar un acercamiento. De hecho, tú nombraste a Lula. Lula en la última semana ha hecho todo lo posible por una negociación pacífica y por tratar de mostrarle varios puentes de plata a Maduro y a su gente para que se vaya. Y que ya después darán cuenta. Es un poco lo que María Corina y el mundo han dicho. Perdieron, váyanse. Ya ustedes darán cuenta a la comunidad internacional y a la Corte Penal Internacional. Pero el hecho es que no se quieren ir. Definitivamente, yo esta semana me había paseado por varios escenarios, y el primero de los escenarios es este que te lo voy a decir con todas sus palabras. El fraude del malandraje. Esto es un grupo de delincuentes profesionales que se han apoderado de Venezuela y han conseguido que el tercer país productor de petróleo del mundo tenga 80% de pobreza, y el Producto Interno Bruto, a ti que tanto te gustan los números, sea un Producto Interno Bruto inferior al de Haití. Ahora, Luis, entonces, digamos, ¿te parece, siendo realista, poco probable que se pueda materializar un cambio de mando en enero?
pero sin embargo te parece que los resultados obviamente abonan en eso que tú comentabas, ¿no? El principio del fin de Nicolás Maduro, del chavismo. Si efectivamente partimos, digamos, de esa tristeza, pero haciendo la realpolitik, ¿no? Se ganó, claramente hay una mayoría que quiere a Maduro fuera, incluso dentro de Venezuela, porque no contamos los 8 millones de ciudadanos venezolanos fuera de su país. ¿Cómo se puede dar entonces la mano en los próximos meses y qué tendría que pasar? ¿Cuándo podríamos ver materializarse, Luis, la salida del poder de Nicolás Maduro y su gente? Yo creo que esa es una cuestión a mediano plazo. Te quiero decir que en este momento, en las cercanías del Parque de las Aguas, hay centenares de venezolanos protestando. Sí. Están protestando en Bogotá, están amaneciendo protestando en España, porque el fraude es demasiado. Ayer cambiaron de centro de votación a miles de personas, tanto en Europa como en la propia Venezuela. Es un proceso que va a decantar. En este momento hay una serie de negociaciones. Me dicen que el que no quiere dar su brazo a torcer es Diosdado Cabello. Me han dicho que Maduro como que ha caído en cuenta que está derrotado, pero el otro lo empuja a no reconocer los resultados. Yo tengo la impresión que lamentablemente ya hay un muerto en el departamento de Táchira y un herido. Yo creo que vamos a tener un baño de sangre, tal como lo pidió Maduro, siguiendo los consejos aquí de cierto primer ministro. Aníbal Torres, lo recuerdo. Así es. ¿Qué papel, digamos, los países aliados de Venezuela y que obviamente no les interesa que Maduro deje el poder? Hablo de países tan disímiles como Rusia, Irán y sobre todo Cuba, claro está. Porque incluso, digamos, ¿no?, las izquierdas latinoamericanas, vaya que le han dado la espalda, empezando por Boric y sobre todo Lula, que tenía un discurso un poquito, ¿no?, poco claro, pues respecto a estas elecciones me parece que ha sido bastante claro. Entonces, dentro de esa geopolítica, ¿qué papel pueden jugar, digamos, ¿no?, países latinoamericanos? Incluso, ¿no?, se habló de España y también los Estados Unidos, claro está, que siempre también tiene una posición, digamos, a veces palo, a veces zanahoria, ¿no? No ha sido tan claro y tan concreto Estados Unidos para hacer sentir, digamos, las posibilidades, sobre todo a los militares, de que si finalmente no dejan el poder, Estados Unidos los podría, ¿no?, perseguir, como ya ha hecho con algunas fortunas malavidas del régimen chavista de Maduro. Yo creo que Biden ha sido un poco maleable frente al tema, tibio. Sí. Mientras que la señora Kamala hoy mismo y por supuesto el candidato Trump han expresado que ellos van a tener posiciones mucho más firmes sobre lo que se sepa en las próximas horas respecto a los venezolanos. Venezolanos que, por cierto, no pudieron votar en ninguna parte de los Estados Unidos. De casi 7,5 millones de venezolanos que estamos en el exterior, solamente pudieron votar 69,000, no llega al 1%. Y en Lima, apenas menos de 600 personas llegaron a votar. En fin, viene un periodo muy complicado. Yo dudo mucho, de verdad, que el Consejo Nacional Electoral hoy dé algunos resultados, y si los da, va a ser producto del fraude, porque ya Diosdado, que está en una plaza pública, y el presidente de la Asamblea dice que no hay nada más que hacer, que ellos ganaron las elecciones. Ellos, y respetando la propia norma de que había que esperar que el Consejo Nacional Electoral dictara el resultado, ficticio o verdadero. Ok, Luis, pero digamos, bajo esa premisa, digamos, ¿no?, suena contradictorio, pero es hasta positivo, teniendo en cuenta esta frase, ¿no?, el principio del fin. No es el fin, claramente, no va a haber una transición pacífica del poder, pero obviamente, lo que repito, ha quedado demostrado que la mayoría de venezolanos ya no quiere este régimen, pero sería hasta positivo que no haya ningún comunicado, porque claro, o sea, ya no tienen el descaro de elecciones anteriores, Luis, de salir con un mensaje a las 8 o 10 de la noche diciendo ganamos. Ahora por lo menos queda claro que, bueno, no creo que tengan vergüenza, pero digamos, no se sienten tan confiados de salir con una mentira tan flagrante como esa. Tienen la vergüenza, al menos tienen un poco de vergüenza. Pero el presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Venezuela es un congresista furibundo chavista madurita. Vamos a ver hasta cuánto lo presionan. Y el general Padrino López hace un par de horas salió con un discurso: vamos a lograr la paz. ¿La paz de qué? De los cementerios.
matando gente. Mientras que Diosdado Cabello, su mensaje era: vamos a la calle a celebrar la victoria porque ya ganamos. En estas contradicciones que parecen propias de un libreto, ni siquiera hecho en el país, sino tal vez en La Habana, donde cada quien tiene el papel que le va a tocar en la actuación. Aquí el asunto sería lograr la copia de las actas que todavía están en los centros electorales a esta hora. Recordemos que en Venezuela ya van a ser casi las 12 de la noche. Pero no quieren soltar las actas, no las quieren transmitir al Consejo Nacional Electoral. Luis, pero a ti te queda claro que ese 20% de los cuales sí tienen copias de actas, digamos, marcaría el derrotero de lo que... O sea, ¿se podría extrapolar a ese 80% que falta? O claro, uno podría decir, bueno, es el 20% de zonas que claramente eran antichavistas, por lo tanto todavía no sabemos, o te queda claro que, digamos, al estilo de una encuesta, es una muestra, ¿no? Es un muestreo que refleja obviamente lo que podría ser el otro 80%, o sea, lo que llaman la representación. Así es, era una tendencia que caminaba a mostrarse como irreversible y decidieron no seguir contando precisamente para que la tendencia no se consolidara. Situación complicada. Con esta termino, digamos, un mensaje, Luis, para todos los ciudadanos venezolanos que están en una vigilia, y ojo que los he escuchado, digamos, un poco expectantes de escuchar resultados. Y lo más probable es que si escuchan un resultado, no vaya a ser lo que ellos esperan, pero al mismo tiempo el mensaje sería que, digamos, obviamente la derrota del régimen se ha dado, pero esto es un manotazo de ahogado en la línea de lo que comentábamos el principio del fin. Pero me parece importante también hacer esa salvedad a los miles de venezolanos que están, digamos, esperando una noticia que por ahí no va a llegar. Sobre todo un anuncio, perdón, un anuncio que no va a llegar, porque la noticia, digamos, es clara. La derrota en votos del régimen de Maduro, pero el anuncio que esperan quizá no llegue. Que tengan mucha fe, que no se crean lo primero que traigan del gobierno venezolano una campaña de mentiras, de desinformación, que es lo que vamos a vivir en las próximas horas. Hay todo un esquema para decir que ellos ganaron la elección cuando sabemos que la han perdido. Por primera vez, de una manera aplastante, 65-31. Es una cifra que como no la pueden maquillar, entonces simplemente no quieren dar los resultados o estarán estudiando esto que yo te llamo el control de daños, que es un fraude acompañado de un autogolpe si los generales venezolanos se prestan para esta payasada. Correcto. Luis, un abrazo. Muchas gracias, como siempre. Cristian, dímelo. Por favor. Por favor. Vuelve a amistarte con Alan Díez. Un abrazo. Un abrazo, Luis. Por ti lo hago. Chao. Por ti lo hago.